Vamos a Génesis 9. Génesis capítulo 9. Y versículo 20 la Biblia dice: Y comenzó Noé a labrar la tierra, y plantó una viña, y bebió del vino, y embriagóse, y descubrióse en medio de su tienda. Vamos a orar. Padre celestial, damos gracias, Señor, por esta oportunidad de congregar juntos para aprender más acerca de ti, Señor, también de su palabra. Por favor, Señor, llenos con su Espíritu Santo para que puedas iluminarnos y enseñarnos acerca de la dispensación del gobierno, específicamente el misterio de esta dispensación. Damos gracias por todo, Señor, especialmente la salud que fue hecha por el Señor Jesucristo, en cuyo nombre oramos. Amén. Y hoy vamos a seguir con nuestros estudios acerca de las dispensaciones. Y hablando de gobierno, ya vimos la majestad de Dios acerca de esa dispensación, los ministros y sus mensajes, y la medida. Entonces ya vamos a mirar el misterio, es decir, lo que pasó, la minucia, lo que pasó durante esta dispensación según la Biblia, y el malogro que resultó por los hombres, que fue las cosas negativas que salió de nosotros. Y hoy vamos a comenzar con lo que pasó con Noé y su viña, porque es muy raro que dice que él labró la tierra y él hace eso y se embriagó. Noé, hablando de todos los hombres, Noé, que tenía gracia en los ojos de Dios, mira lo que pasó aquí, ¿no? Ya. Entonces estamos en Génesis 9, vamos al versículo 22, para que podamos seguir leyendo y ver lo que pasó en este evento, este hecho histórico, y después ver el malogro que salió por esta minucia. 22. Y vio Cam, el padre de Canaán, y Cam es el hijo de Noé, ¿cierto?, la desnudez de su padre, porque fue descubrido ahí en su tienda, y díjolo a sus dos hermanos en la calle. Entonces tomó Sem y Jafet la ropa, y pusiéronla sobre sus hombros de ambos, y andando hacia atrás, cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos los rostros, que no vieron la desnudez de su padre. Y bueno, lo que ves ahí es que Cam había hecho algo, no sabemos qué exactamente. Hay tres perspectivas acerca de lo que Cam había hecho aquí a su padre, pero sus dos hermanos no actuaron de esa manera. En lugar de eso, ellos cubrieron esa desnudez de su padre. ¿Sí ven? Y eso resultó en esas bendiciones y maldiciones que habíamos visto en el último estudio, específicamente con Cam, que su hijo Canaán va a ser un siervo de siervos y va a servir a sus tíos. Okay. Entonces, primero, ¿qué pasó aquí? Okay. Hay tres perspectivas que existen. El primero es que Cam había hecho un acto sodómico o sodomítico a su padre, porque dice ahí, en versículo 24 dice: y despertó Noé de su vino, y supo lo que había hecho con él su hijo el pequeño, y enfocan en eso, lo que había hecho con él. ¿Sí ven? Esa gente que piensan así. Dicen, vea, Cam había hecho algo a su padre. Y cuando haces algo, eso significa que estás haciendo ese acto. Un poco demasiado asumiendo, ¿no? No cree. Pero hay muchos que creen eso, que son creyentes de la Biblia. La segunda idea es que esto de desnudez de Noé no tiene que ver con Noé propio, sino su esposa. Entonces cambió su madre desnuda. Vamos a Levítico 20 para mostrarte esto. Levítico 20, es decir que no fue Noé solamente bebiendo ese vino, sino que estaba disfrutando la vida con su esposa y algo pasó que era inesperado. Y Cam lo vio y decidió actuar.
Porque en Levítico 20 y versículo 11, la Biblia dice, ítem, cualquiera que se echare con la mujer de su padre, las vergüenzas de su padre descubrió, y dice que descubrió a Noé en su tienda, ¿sí ve? Y las vergüenzas tienen que ver con ese desnudez. Y si necesitas un versículo de referencia para eso, está en Ezequiel 23 y versículo 18, pero no vamos a leer eso. Creo que muchos saben que son las vergüenzas, ¿no? Okay. Ambos morirán de muerte, su sangre sobre ellos, es decir, si un hijo duerme con su madre, como algo de incestuoso, para decirlo así, merece muerte. Entonces leen eso, regresen ahí, no piensan que Cam llegó al punto de hacer un acto sodomítico, pero dicen que a lo menos descubrió las vergüenzas de su madre, porque había hecho algo a Noé. ¿Sí, Eso es perspectiva 2. Eso es la tercera. Vamos a Proverbios 11. Proverbios 11. Proverbios 11, si yo puedo encontrarlo en la Biblia, después de Salmos. Proverbios 11 y versículo 13 dice, el que anda en chismes descubre el secreto, mas el de espíritu fiel encubre la cosa. Y los hermanos cubrieron la cosa, tenían un espíritu fiel. Pero Cam era un chismoso y decidió decir eso a sus hermanos, contando cosas que no debe contar. ¿Sí, ve? Y eso es pecado, ¿no? Entonces, me imagino que estaba pensando, ¿cuál de los tres cree Manuel? Obviamente el tercero. Eso sigue lo que está en el contexto. Los restos son un poco demasiado de asumir. ¿Sí, ve? El contexto dice que fue descubrido en su tienda ese Noé, que Cam lo vio y díjolo a sus hermanos. Y eso fue lo que él había hecho a su padre. Ya. Pensando en el resto, y no puede ser que estés pensando, ¿por qué hermanos hacen eso? Bueno, tiene que ver con ese malogro que resultó por lo que pasó, ¿cierto? Porque dice ahí, vamos a Génesis 9. Génesis 9. Y versículo 24 otra vez dice, y despertó Noé de su vino, y supo lo que había hecho con él su hijo el pequeño, y dijo, Noé dijo, maldito sea Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos. Y como ves ahí, Noé no maldecía a Cam, sino su hijo Canaán, y le hizo siervo de siervos. ¿A quién? A sus hermanos, a sus tíos. Y muchos leen eso y piensan que Cam fue maldecido, que todos los negros son los más basuras en el mundo, que tienen el comienzo de todos esos actos, etcétera, etcétera, etcétera. Y por eso ellos asumen que Cam había hecho un acto así. Pero solamente dice que Canaán va a ser un siervo de siervos a sus hermanos. En este caso, los hermanos de Cam, entonces sus tíos. Eso es lo que dice. Okay, y eso es el primer malogro, lo que pasó con Canaán y los cananitas. Recuerda que Canaán es la tierra prometida, porque Israel, que es de Sem, ellos entran ahí y dominan, y tienen a cananitas sirviendo a ellos. ¿Sí, ven? También hay algunos que son de otras denominaciones que no creen en la Biblia, que tratan de decir que por esto los camíticos son condenados de una y no tienen chance de ser salvos. ¿Sí, ven? Si eres un cananeo, automáticamente no puedes ser salvo. Pero nota esto, vamos a Marcos 3.
Marcos 3. Se acabó para la gente de Cam, dicen ellos. Es decir, yo soy condenado, yo tengo parte de Cam en mí, según esa creencia, ¿no? Soy borinqueño, ¿no? Marcos 3 y versículo 18. Hablando de los discípulos de Cristo, que son sus apóstoles. Dice ahí, y a Andrés, y a Felipe, y a Bartolomé, y a Mateo, y a Tomás, y a Santiago, hijo de Alfeo, y a Tadeo, y a Simón el cananeo. ¿Cómo así que Jesucristo escogió a alguien condenado? ¿Cómo es que puede ser un apóstol? Pues eso obviamente muestra que esa creencia es una falsedad. Tiene nada que ver con siendo salvo o perdido. Tiene que ver siendo un siervo de siervos. Eso es todo que tiene que ver. ¿Sí ven? Y es solamente para Canaán, no tiene que ver con los otros hijos de Can. ¿Sí ves? Pero a veces gente se van al extremo acerca de estas cosas. ¿Sí ven? Y eso es un mal logro porque los cananitas sí sirvieron a otros. Y tristemente muchos de ellos no siguieron a Dios, pero algunos sí, por la gracia de Dios, como Simón. ¿Sí ven? También ese concepto de siervo, leen eso y piensan esclavo. ¿Y tiene que ser así? Esa es mi pregunta. Entonces lo que quiero hacer es mirar lo que Dios piensa entre siervos y esclavos. Y ver si Dios está 100% con el tipo de esclavitud que había existido en este mundo. Como Él está bien con todo eso, está bien. Que muchos dicen que Él está bien con eso, pero no están considerando todo lo que pasó. Vamos a Levítico 25. Levítico 25. Que sí, eso fue un mal logro. Llegó este concepto de algunos hombres sirviendo a otros. Y la verdad es que hoy en día yo ofrezco mis servicios a otros para ganar plata. Lo hago. ¿Sí? Eso no cuenta como esclavitud. Yo soy un siervo, ¿sí? Tengo un maestro, mi jefe. Levítico 25 y versículo 39. La Biblia dice: Ítem, cuando tu hermano empobreciere estando contigo y se vendiere a ti, él mismo vende a sí mismo a ti, no le harás servir como siervo, como criado, como extranjero estará contigo. Hasta el año de jubileo te servirá. Entonces saldrá de contigo él y sus hijos consigo, y volverá a su familia, y a la posesión de sus padres se volverá, porque son mis siervos, los cuales yo saqué de la tierra de Egipto, no serán vendidos como siervos. Y Dios dice que vea con sus hermanos, no lo tratan como alguien más debajo de ti. Ustedes son igual. Y puede ser que Él vendió a sí mismo para pagar una deuda, pero vas a dejarle libre en este año de jubileo. Y también la razón por eso es porque sirven a mí. Entonces todos sirven a alguien. Dios. Es la primera cosa. Hay muchos que olvidan eso. ¿Sí, verdad? Mirando más acerca de esas reglas. Éxodo 21. Éxodo 21. Y versículo 1. Y esos son los derechos que les propondrás. Si comprare siervo hebreo, 6 años servirá. Mas al séptimo saldrá horro de balde. ¿Sí ven? Entonces eso cuadra lo que dijo Levítico. Es un siervo, pero no lo trata como eso, trata como un criado. Nota eso, la diferencia. Técnicamente es un siervo. El séptimo año puede dejarle libre, como dice. Si entró solo 3, solo saldrá. Si era marido de mujer, saldrá él y su mujer con él. Si su amo le hubiere dado mujer y ella le hubiere parido hijos o hijas, la mujer y sus hijos serán de su amo, mas él saldrá solo. Y si el siervo dijere: yo amo a mi señor y a mi mujer, a mis hijos, y no saldré horro,
Entonces su amo lo hará llegar a los jueces, y éste lo hará llegar a la puerta o al poste, y su amo le horadará la oreja con una lesna, y será su siervo para siempre. Hay mucha tipología ahí. Pero nota que él puede salir en 7 años, pero si él decide quedar por su familia, entonces puede ser siervo para siempre a su amo, a su maestro. Tanto como yo sirvo a Dios para siempre, yo tengo eso en mi oído. ¿Sí ves? Para ver la tipología. Pero nota la diferencia, si estás en esclavitud no tienes derechos, no tienes nada. No vas a recibir nada si sales. Muy diferente, ¿no? Éxodo 21, vamos a versículo 16. Nota que dice aquí. Ítem, el que hurtare a alguno y le vendiere y fuere hallado en sus manos, morirá. Parece que Dios tiene problemas con gente que trata de vender a otras personas por fuerza. Es decir, los mercaderes de hombres que existían en la mayoría de la historia. Dios dice, mátalos. Es una cosa si alguien decide ofrecer sus servicios a otro. Es otra cosa si eres forzado a hacer eso. ¿Sí ve? Lo que importa es la intención, la razón, qué está pasando detrás. Eso decide si vives o mueres. Mira, como tratas a su siervo también importa. Esto parece muy diferente de lo que habíamos leído con muchos en historia, no todos. En América había algunos amos que estaban tratando de cambiar sus leyes y cosas así, su forma de tratar con sus siervos, porque ellos estaban recibiendo a Cristo y tenían que tratarles como hermanos, no como esclavos ya. Todo cambió. Los que no sepan, en América llegó a un punto que había estados tratando de hacer sus esclavos como hombres libres después de 7 años, según el ejemplo en la ley. Deuteronomio 24. Deuteronomio 24. Y versículo 7 dice: cuando fuere hallado alguno que haya hurtado persona de sus hermanos los hijos de Israel, y hubiere mercadeado con ella, o la hubiere vendido, el tal ladrón morirá, y quitarás el mal de medio de ti. Eso es suficiente para ver cómo piensa Dios. Es diferente con el extranjero, es diferente con el extranjero. Según eso parece que sí, está hablando de los hermanos de Israel, pero nota que importa cómo trata a la gente. Nota que no puede vender a nadie con fuerza. Sí, ven. Nota que Dios quiere que trata a otros como si fuera usted, porque Israel era siervos en Egipto, perdón. Querían que ellos no olvidan eso, para que tratan a sus siervos bien. Saltando al Nuevo Testamento, Filemón, vamos a ir al libro de Filemón, vamos al versículo 10. Y esto aquí es Pablo hablando con un hermano en la fe, Filemón, acerca de alguien que era su esclavo, Onésimo, pero recibió a Cristo. Y ese Onésimo quiere regresar a su amo, pero quiere ser recibido bien. Y Pablo quiere decir lo que pasó y decir que lo trata como tratarás a mí, Filemón. Que ya recibió a Cristo, ya las cosas son diferentes. Filemón 10 dice: te ruego por mi hijo Onésimo, que he engendrado en mis prisiones. 16. Ya no como siervo, antes más que siervo, a saber, como hermano amado, mayormente de mí, y cuanto más de ti en la carne y en el Señor. Y Pablo está haciendo esa pedida: trata a él como a mí o más que a mí, porque ya es un hermano en la fe, y no solamente un siervo que corrió. Él quiere regresar por esa razón. Él quiere corregir algo que había hecho,
dando cuenta que era amado, pero quiere regresar y ayudar a su amo. Revelación 18. Revelación 18. Y versículo 11 dice, hablando de Babilonia: y los mercaderes de la tierra llorarán y se levantarán sobre ella, porque ninguno compra más sus mercaderías. Y ahí da cosas como oro y plata que estaba vendiendo Babilonia, pero en 13 dice, y de siervos y de almas de hombres, mostrando que cuando vendes personas es algo malo, porque esto tiene que ver con Babilonia, va a ser destruido de Dios. Y estaban vendiendo gente como esclavos. También las almas de hombres. Indulgencias son un tipo de eso, diciendo que puedes limpiar su pecado por pagando. Eso no está en la Biblia. Vendiendo para el alma de hombres, ¿sí ven? Es importante entender la diferencia entre un siervo, ya en que realmente es en esclavitud, y la perspectiva y lo que pasa. La moralidad requiere todo eso, no es solamente esto pasó. Este fue vendido a ese, pero ¿qué pasó? ¿Él vendió a sí mismo? ¿Él firmó un contrato? ¿O qué? ¿Sí, pero bueno, no era solamente eso con Canaán, porque es verdad que Dios había dicho por Noé que siervo de siervo será. Y si piensas en la historia, Canaán sirvió, los cananeos sirvieron a Sem y a Jafet. Pero también, como vimos con Cam, ya tenemos la entrada de chismosos en la historia que está en la Biblia, los chismosos, y créeme, eso no es bueno. Vamos a Proverbios 18. Proverbios 18. Mira el problema que causó Cam por siendo un chismoso ahí. Solamente contó lo que pasó. Sí, a la vergüenza de su padre. Él no tenía que contar nada. Él debería ayudarle cuando era así. Proverbios 18 y versículo 8 dice: las palabras del chismoso parecen blandas, mas ellas descienden hasta lo íntimo del vientre y afecta al alma de alguien. Cuando estás ahí contando cosas, murmurando de otro y ellos escuchan, se siente mucha vergüenza adentro, en su alma, su corazón. Afecta su autoestima y todo. ¿Sí ven? Se llega al vientre, está pensando en el vientre físico, puedes, pero hay un vientre también que se refiere a su alma, en la Biblia. Aparte, adentro de ti, el hombre interior. Proverbios 20, versículo 19, más el chismoso. El que descubre el secreto anda en chismes, y con el que lisonjea de sus labios no te entremetas. Entonces, si usted descubre un secreto, puede ser que aprendiste algo, pero ya estás ahí diciendo a otros. Eres un chismoso. Y si conoces a alguien que hace chisme, mejor no juntar con ellos, son un problema. Dice Salomón. Okay. Proverbios 26. Proverbios 26 y versículo 20. Sin leña el fuego se apagará, y donde no hubiere chismoso cesará la contienda. Y eso es verdad, mira la comparación. ¿Sí ven? Si no hay algo para asegurar que el fuego sigue, no hay leña, va a apagar. El chismoso siempre está ahí, agregando a la situación para que la pelea siga, para que haya contienda. Ahí hablando sus bonchinches y todo eso. Si no hay chismoso, no tiene esos problemas. Eso es la iglesia, tenemos que tener cuidado de eso. Somos como Cam, puede ser que somos bendecidos de Dios, pero por eso pensamos que está bien hablando de otros. Y eso causa muchos problemas. ¿Sí, verdad? Pueden dañar a un hermano y hacer que ellos se caen de la fe. Pablo dice a Timoteo, en 1 de Timoteo 5, dice: parleras y curiosas, hablando de lo que conviene, hablando de viudas, que él no quiere eso de ellas.
Pero me gusta esto que Cam lo hizo, mostrando que es un problema de hombres y mujeres, los dos. Pero mujeres que no tienen esposo, van a hablar un poco extra. Sí, ¿verdad? Y cuando hablas algo que no conviene, eso puede ser un problema. Tenemos que tener cuidado de qué habla y con quién y todo eso. Sí, ¿verdad? No queremos ser la razón porque alguien se deja la fe con nuestro bonchinche. Santiago 5, ¿qué dice Santiago? Santiago 5. Nota en el caso de Cam que fue él que era chismoso, pero eso afectó no a él, sino a su hijo. Puede ser que usted siendo chismoso no afecta a ti, pero afecta a otros. Y usted siente nada. Usted hizo daño. Debe sentir algo. Eso es parte del problema con siendo chismoso. Usted a veces no recibe el daño directamente. Hasta que alguien comienza chismoseando de ti y ya no te gusta. Santiago 3. Y vamos a versículo 5. Aquí Santiago hablando de la lengua, porque es un problema de lengua si eres un chismoso. Dice ahí. Semejantemente también la lengua es un pequeñito miembro, mas se gloria de grandes cosas. He aquí un pequeño fuego, cuán grande bosque enciende. Esa es la verdad, la lengua tiene mucho poder. Causa muchos problemas, quemando bosques de cosas con personas. Lo que debemos hacer es tratar de controlar nuestra lengua, pero sin Cristo no somos capaces. Me maluco con la lengua en múltiples maneras, y eso incluye siendo un chismoso, alguien que murmura por ahí, parlando cosas que no te convienen. Pero con Dios Él te enseñará cómo controlar su lengua. Santiago 3 y versículo 3. He aquí. Nosotros ponemos a los caballos frenos en las bocas para que nos obedezcan y gobernamos todo su cuerpo usando ese freno. ¿Sí ven? En versículo 2 Santiago dice, este es el varón perfecto que también puede con freno gobernar todo el cuerpo, todo su cuerpo. ¿Por haciendo qué? Buscando a Dios para ayudar a controlar su lengua. Para que aprendas a pensar antes de hablar. Tener control. Saber lo que debes decir y saber que no debes decir. Con quién y cómo. Teniendo cuidado. ¿Sí, verdad? Qué chisme, eso daña. Es increíble que eso daña más iglesias que todo en esos días. Está chismoseando contra otro, especialmente el predicador. Entonces Pablo dice a nosotros, segunda de Timoteo 3, y versículo 10, él dice, porque aún estando con vosotros os denunciábamos esto, que si alguno no quisiere trabajar, tampoco coma, porque oímos que andan algunos entre vosotros fuera de orden, no ocupándose en cosa alguna, sino en indagar lo que no les importa. ¿Sí, ven? Y ellos deben trabajar en silencio por su pan. Ellos deben ocuparse en lugar de estar ahí siendo ociosos, hablando y charlando y chismoseando por ahí. Una manera de mantener control de sí mismo es enfocar en su vida, y eso es lo que tiene que hacer. En lugar de ser un ocioso, porque ya tiene que llenar su tiempo con algo y comienzas hablando bonchinche. Eso es como es. ¿Sí, ven? Estás fuera de orden, dice la Biblia. Entonces trabaja para que a lo menos merece su comida. Trabaja para llenar la boca con comida en lugar de hacer nada y ya ir tirando basura con su boca. Como Cam. Obviamente él tenía tiempo por ahí para charlar, por eso comenzó hablando así con sus hermanos. Y él hizo daño a su propio hijo por eso. ¿Por qué Canaán? Pues yo no sé.
Si el orden en la Biblia acerca de sus hijos es correcto, él fue el cuarto hijo, si me acuerdo bien. Puedes chequear Génesis 10. Entonces, Noé maldijo el niño más pequeño. Pero yo no sé por qué. Ni idea. Pero fue por su padre, Cam. Qué triste. Sí, también, la tercera cosa que es un mal logro de los hombres era el vino propio, que Noé estaba bebiendo ese vino y resultó en él siendo desnudo y embriagándose. Salmo 104 y versículo 15 dice, y el vino que alegra el corazón del hombre. Y no dice en el contexto qué es. Solamente dice que el vino alegra al hombre. ¿Cierto? Okay. Vamos a Lucas 5. Lucas 5. Cuando lees un versículo así como en Salmo 104, puede ser que piensas que está bien beber vino. Y entiendo. Porque la Biblia a veces con propósito escribe algo en esa manera para ver si usted va a investigar más o no. Y si tú quieres creer algo que es falso, tú puedes. Lucas 5 y versículo 37 dice, eso es Jesús hablando, y nadie echa vino nuevo en cueros viejos. Hay vino nuevo, ¿sí ven? Ese Salmo 104 dijo vino, no dijo cuál, pero hay un vino nuevo, dice. De otra manera el vino nuevo romperá los cueros, y el vino se derramará y los cueros se perderán. Mas el vino nuevo en cueros nuevos se ha de echar, y lo uno y lo otro se conserva. Y ninguno que bebiere viejo, hablando de vino viejo, ¿sí ven? Quiere luego el nuevo, porque dice el viejo es mejor. Y nota que en ese contexto Jesús está hablando de personas con esta parábola. Y dice que hay hombres que les gusta el vino viejo, piensan que es mejor, porque están en su viejo hombre, siguen siendo perdidos. Pero los que siguen las cosas de Dios y se renacieron, son nuevos hombres, son nuevas criaturas, les gustan el vino nuevo. Entonces Salmo 104 es correcto. Dice el vino que alegra el corazón del hombre. El vino alegra a todos los hombres. Pero, ¿qué tipo de hombre eres? Si renaciste, debes gustar el nuevo vino, que es jugo de uva. Y si eres perdido o andas en su viejo hombre, vas a gustar el vino viejo. ¿Sí ven? Y esto fue lo que pasó con Noé. Me imagino que antes del diluvio, él labraba la tierra y todo eso, y crecía uvas, y había hecho su jugo de uva, y se quedó ahí, preservando como nada. No cambió, porque la ecología, el medio ambiente era diferente antes del diluvio que después. Entonces puede ser que él, labrando la tierra, había crecido las uvas, él había hecho lo mismo que siempre hace, puede ser que lo dejó un tiempo, pero ya las cosas cambiaron, y por eso no preservó como antes. ¿Sí ven? En lugar de eso se cambió de ser vino con alcohol. ¿Sí ven? Y él se embriagó por eso. No, esto no significa que él debería preguntar a Dios de esas cosas y todo eso, es verdad. Pero esto fue lo que pasó. Y eso no da una razón a Cam por contando eso a sus hijos. Él debería proteger el desnudo de su padre y cubrirlo él mismo, si él era el primero, y ver lo que pasó con él. Puede ser que era algo más maluco que embriagarse, porque él no había chequeado. Porque ellos entraron en un nuevo mundo que era diferente. Y él nos da un tiempo de hablar de alcohol. ¿Eso es bueno para un cristiano? Muchas perspectivas acerca de esto. Vamos a Proverbios 20, vamos a ver. Proverbios 20. Proverbios 20 y versículo 1 dice,
Obviamente podemos beber vino, si es nuevo vino está bien. Si es el vino viejo, pues su viejo hombre está dominando ahí. Pero Proverbios 20 y versículo 1 dice, el vino hace burlador, eso no suena bueno. La cerveza, alborotador, y cualquiera que en él errare no será sabio. ¿Quieres ser sabio o no cristiano? Habacuc 2. Habacuc, un profeta menor con un mensaje mayor e importante. Habacuc 2 y versículo 5. Dice ahí, cuanto más que él dado al vino traspasador, hombre soberbio no permanecerá. Eso no suena bien. Traspasa, está pecando. Dice que puedes pecar por bebiendo vino. Lo dice ahí. Depende de qué tipo de vino. Es algo de alguien que es sobrio. Eso es lo que... No sobrio, perdón, soberbio. Usted quiere ser ese tipo de hombre activo del espíritu. ¿Quieres que no permanezca? ¿Quieres dar una excusa a Dios sacarte de la tierra temprano cristiano? Es su decisión. Versículo 15. Hay del que da de beber a su compañero, del que allega cerca tu odre, y emborrachas para mirar después sus desnudeces, reflejando lo que pasó con Noé y Cam. No, Cam no dio ese vino, a lo menos, pero él encontró a su padre así. Imagina si estás ahí motivando a alguien a beber. Y no me diga que no entiende eso, adultos. Ustedes eran jóvenes en tiempo antes y saben lo que eso es porque gente bebe. Para motivar situaciones de fornicación. No parece bueno. Pero vamos a seguir, hay más en la Biblia. Proverbios 31. Proverbios 31. Proverbios 31 y versículo 4. Eso es Lemuel dando su proverbio. Él dice, no es de los reyes, perdón, no es Lemuel. Eso es de su madre. Madre le enseñó una profecía y la madre diciendo a él, no es de los reyes, oh Lemuel, no es de los reyes beber vino, ni de los príncipes la cerveza, porque no beban y olviden la ley y pervientan el derecho de todos los hijos afligidos. Cristiano, ¿eres un rey en los ojos de Dios? Si no sabes de eso, lee Revelación 1. Y Juan va a decirte si eres un rey o no. Si eres un rey, ¿debes actuar como uno? ¿O qué? ¿O quieres que su juicio es pervertido? ¿Quieres olvidar la ley de Dios? Eso no parece bueno. ¿Qué tipo de olvido resulta en esto? Proverbios 23 y versículo 29, eso es lo que hace el alcohol. Proverbios 23 y versículo 29. ¿Para quién será el ay? ¿Para quién el ay? ¿Para quién las rencillas? ¿Para quién las quejas? ¿Para quién las heridas de balde? ¿Para quién los cardenales de los ojos? Para los que se detienen junto al vino, para los que van buscando la mistura. ¿Sí ven? Vino que es mezclado con otra cosa, como alcohol, es mistura. Pero hay vinos que no tienen alcohol, no son mistura. No mires al vino como es bermejo, como resplandezca su color en el vaso, como se entra suavemente, a su fin morderá como serpiente y como basilisco dará dolor. Esto no suena bueno, suena como el enemigo, ¿no? Tus ojos mirarán las extrañas y tu corazón hablará perversidades. Vas a mirarlas y tener deseos. Y serás como el que yace en medio de la mar y como el que yace en cabo del mastelero, no puedes ni pararse bien. Y dirás, hiriéronme, mas no me dolió. Azotáronme, mas no lo sentí. Cuando despertaré,
aún lo tornaré a buscar. Y eso es la cosa más triste. Cuando estás ahí bebiendo demasiado y todo eso, no sabes quién te hizo daño y todo eso, levantas, tienes su dolor de cabeza y todo eso, y una semana después dice, yo voy a buscar otra vez. Y entiendo eso, yo era perdido antes. Viví la mayoría de estos versículos. Por eso no vivo ya, no estoy bebiendo ya, por la gracia de Dios. Que un cristiano debe ser así. ¿Sí, verdad? Pero Manuel, ¿hay una razón de beber? Sí hay. Proverbios 31. Proverbios 31 y versículo 6. ¿Qué dice? Da la cerveza al que perece, y el vino a los de amargo ánimo. Beban y olvídense de su necesidad y de su miseria, no se acuerden más. Y parece que para una necesidad medical, que tienen problemas psicológicos, tienen muchos problemas, puede ser por ellos, pueden beber. Pero cristiano, eso debe ser austero, debe ser sobrio. Debe mantener la calma, no debes ser deprimido, ¿no? Si eres, es por el enemigo. ¿Qué vas a buscar vino entonces? Pero sabemos que el alcohol tiene sus usos medicales y ayuda con dolor. Si estás ahí tratando con una herida, cosas así, ahí sí puede. Otra vez, ¿por qué estás bebiendo? Eso es lo que importa, ¿eh? Eso decide todo. Pero cristiano, eres un rey, entonces, ¿cuál razón tiene usted? Aparte de estar en un hospital, ellos van a darte un alcohol que no es algo que puedes comprar por ahí. Van a darte algo puro que tiene el efecto necesario para ayudar con sus heridas. No, Manuel, es que yo había leído que hay algunos versículos a donde Jehová dice que pueden alegrarse por cerveza, bebiendo cosas fuertes. Yo no voy a seguir nada de eso. Ok, vamos a mirar esos versículos. Deuteronomio 14, porque imagino que usted no sabe dónde están. Deuteronomio 14. Y versículo 26. Y dice ahí: y darás el dinero por todo lo que tu alma desea, por vacas y por ovejas, y por vino, y por sidra, y por todas las cosas que tu alma te demandare. Y comerás allí delante de Jehová tu Dios, y alegrarte has tú y tu casa. Y sidra también tiene alcohol, ¿cierto? Mira, Dios dice que puede alegrarse con vino y sidra. Pues ya hablamos del vino, ¿cierto? En la cosa de sidra, ¿qué vas a decir a eso, Manuel? Voy a decir, leer el contexto. Versículo 23. Vamos al 22. ¿Eso es para qué? Diezmando, diezmarás toda renta de tu simiente que saliere tu haz a cada un año. Tiene que ver con diezmando. Y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere para hacer habitar su nombre allí. El diezmo de tu grano y de tu vino y de tu aceite y los primogénitos de tus vacas y de tus ovejas, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. Nota eso ahí, no dice sidra, pero tiene grano, tiene vino, tiene aceite. Tienes que comparar los dos. Sidra refiere a ¿qué? Aceite. Puedes usar esas cosas para cocinar, ¿no? Hay gente que usa alcohol para cocinar, usan vino, vinagrete, que hace cosas así. Hasta algunos con cerveza propia para cocinar algunas cosas. Y sabes que cuando lo cocinan, saca todo ese alcohol, se va. Solamente para sabor. 24. Y si el camino fuere tan largo que tú no puedas llevarlos por él, por estar lejos de ti en lugar de Jehová tu Dios hubiera escogido para poner en él su nombre, cuando Jehová tu Dios te bendijere, entonces venderlo has y atarás el dinero en tu mano y vendrás al lugar que Jehová tu Dios escogiere, y por eso estás dando el dinero para esas cosas, porque no podía llevar todo, entonces tenía que comprarlo en ese lugar. Y ese lugar es Jerusalén, si lees la Biblia. Y ves lo que pasa en la progresión de la historia de Israel. Entonces cuando habla de ovejas y vacas, ¿sabe qué es eso? Vino, eso cuadra.
Sidra cuadro con ¿qué? Aceite. Ya. Ese es el problema. Usted asumió que tenía que ser algo alcohólico y no sabía de qué tenía que ver. Por eso debes alegrarse con esas cosas, es un diezmo a Dios. Debes alegrarse dando su plata a Dios, ¿no? No, hay muchos cristianos que no quieren hacer eso también. Bueno. También tengo aquí Números 6, voy a leerlo rápido, Números 6 y versículo 3. Aquí habla de sidra y licor, que las palabras están ahí. Apartarse ha de vino y de sidra, hablando de Nazareo, deben apartarse de eso. ¿Qué sidra? Vinagre de vino, ni vinagre de sidra no beberá, ni beberá algún licor de uvas, ni tampoco comerá uvas frescas ni secas. Y cuando buscas licor también vas a dar cuenta que es para cocinar. Entonces no usas ese versículo sin saber para qué es. Estás asumiendo que es la sidra que a usted le gusta en su viejo hombre cristiano. Su decisión. Si quieres crecer en la fe, vas a dejar de beber. Si no quieres crecer en la fe, vas a seguir bebiendo. Y vas a tener sus excusas, quiero ser social con mi familia, todo eso. Su decisión. Pero entiende que eso no va a funcionar con Dios. Nuevo Testamento para cristianos, ¿cómo debemos ser? Efesios 5 y 1 Timoteo 5, dos lugares. Efesios 5 y 1 Timoteo 5. Efesios 5 y versículo 18 dice, y no os emborrachéis con vino. Entonces, ¿qué tipo de vino está refiriendo? No puedes emborracharse con jugo de uva, en el cual hay disolución, han de ser llenos del Espíritu para que puedas recibir sabiduría, ¿no? Sí, eso suena como siguiendo lo que dije. Hablando de razón de usado que es medicinal, tiene que ver con ayudándote físicamente. 1 Timoteo 5 y versículo 23 dice, no bebas de aquí adelante agua, sino usa de un poco de vino por causa del estómago y de tus continuas enfermedades. Porque ya Pablo en ese tiempo no podía sanar, ya no tenía ese don de señal, ese don de sanidades. Ya se fue. Eso es otro estudio ahí acerca de eso, cuando eso pasó. Pero 1 Timoteo fue escrito después de Actos 28, para los que no sabían. Por eso él dice a Timoteo, por favor, bebe algo para su estómago, porque no podía sanarle físicamente. Pero había medicina. Entonces, cristiano, está bien usar medicina, no es malo. ¿Okay? Pero úsalo por la razón correcta, no para abusarlo. Para su entretenimiento, para perderse o cosas así, ya no estás actuando como Lemuel. ¿Sí, verdad? Entonces es interesante como ese evento tan pequeño tiene mucho para mostrarnos acerca de los hombres y cosas que siguieron después de ese tiempo hasta hoy en día. Porque seguimos pensando que personas pueden ser condenados solamente por sus genes. Yo no sé por qué esa doctrina sigue por ahí. Y los chismosos siguen afectando iglesias en estos días entre cristianos. Y el vino sigue siendo una cosa que algunos cristianos se dejan iglesias cuando escuchan la verdad acerca de bebiendo alcohol no es bueno, aparte por su uso medicinal. ¿No le gustan eso? Entonces, para concluir, vamos a Génesis 11. Génesis 11 y versículo 4 que dice, y dijeron, esos son los hombres, dar acá, edifiquémonos una ciudad y una torre que tenga la cabeza en el cielo y hagámonos nombrados. Por ventura nos esparciremos sobre la haz de toda la tierra. En la próxima clase vamos a ver el segundo evento de esa dispensa de gobierno, que es
la torre de Babel. Y vamos a ver la minucia y malogro de ese evento, porque hay mucho ahí también. Vamos a orar. Padre Celestial, damos gracias, Señor, por mostrarnos a nosotros tanto acerca de lo que pasó con Noé y con sus hijos. Y por favor, Señor, ayúdanos a recibir lo que debemos recibir acerca del malogro de los hombres, porque no queremos repetir esos errores, no queremos seguir esas cosas negativas que se dieron en ese evento, queremos aprender de esto, recibir sabiduría, Señor, entonces ayúdanos con eso. Y te damos gracias por toda esta información, Señor, acerca del dispenso de gobierno, y también por la salud que fue hecha por su Hijo Jesucristo, en cual nombre oramos. Amén.